Un saludo muy cariñoso a todos nuestros radioescuchas. El programa Radio Yo Soy Digital Chile. Estoy con Trini y Viviana. Mi nombre es Cecilia Marra y quería agradecerles la sintonía del programa pasado, que como equipo quisimos hacer la diferencia, quisimos hacer algo, no quedarnos sentadas y no hacer nada frente a un tema muy importante sobre los cuidados de los abuelos con los adolescentes o los padres con los adolescentes. Ha tenido récord en visualizaciones y les quiero agradecer porque todos lo han reenviado y se nota. Hemos tenido la visualización ha sido de generalmente un mes, 2 meses, hasta 3 meses, pero esto se dio en un día. Así que, por supuesto que nos salimos de la literatura, pero nos apoyamos en el cuento de la semana pasada. Entonces, por supuesto que tenía mucho que ver y con la participación de Lorena Arancilla, que Trina tuvo la gran viveza de invitar a una especialista y quisimos hacer algo. Así que con eso nosotros nos damos por pagar y estamos muy contentas con todos los comentarios que nos han llegado. Y con esto le quiero dar la palabra a Trini para el cuento de la semana. Adelante, Trini. Muy buenos días, queridas amigas, radio escuchas. Hoy volvemos a la literatura y vamos a volver a ver a un autor que habíamos visto con otro cuento que es Ernest Hemingway. Y en esta oportunidad nos vamos a hacer cargo de un cuento que lleva el título de Colinas como elefantes blancos. Del otro lado del Valle del Ebro, las colinas eran largas y blancas y la estación se alzaba al rayo del sol. Una cortina de cuentas de bambú colgaba en el vano de la puerta del bar para que no entraran las moscas. El norteamericano y la muchacha que iba con él tomaron asiento en una mesa a la sombra. Hacía mucho calor y el expreso de Barcelona llegaría en 40 minutos. ¿Qué tomamos?, preguntó la muchacha. Tomemos cerveza. Sí, dos grandes. La mujer trajo 2 tarros de cerveza y miró al hombre y a la muchacha. La muchacha miraba la hilera de colinas. Eran blancas bajo el sol y el campo estaba pardo y seco. Parecen elefantes blancos, dijo. Nunca he visto uno. El hombre bebió su cerveza. La mujer salió del bar. Queremos ahora 2 de anís del toro. ¿Sabe a Orosus?, dijo la muchacha y dejó el vaso. Especialmente las cosas que uno ha esperado tanto tiempo como el ajenjo. Oh, basta ya. Tú empezaste, dijo la muchacha. Yo me divertía. Bien, tratemos de pasar un buen rato. De acuerdo, yo trataba, dije que las montañas parecían elefantes blancos. ¿No fue ocurrente acaso? No parecen elefantes blancos. Solo me refería al color de su piel entre los árboles. ¿Tomamos otro trago? De acuerdo. La cerveza está buena y fresca, dijo el hombre. Yo iré contigo y estaré contigo todo el tiempo. Solo dejan que entre el aire y luego todo es perfectamente natural. ¿Y qué haremos después? Estaremos bien después, igual que como estábamos. ¿Y piensas que estaremos bien y seremos felices? No sé, no debes tener miedo. Y si lo hago, ¿serás feliz y las cosas serán como eran y me querrás? Te quiero, tú sabes que te quiero. No me preocupará que lo hagas porque es perfectamente sencillo. Entonces lo haré, porque yo no me importo. ¿Qué quieres decir? Yo no me importo. Bueno, pues a mí sí me importas. Ah, sí, pero yo no me importo. Y lo haré y luego todo será magnífico. No quiero que lo hagas si te sientes así. Muy lejos, más allá del río, había montañas. La sombra de una nube cruzaba el campo de grano y la muchacha vio el río entre los árboles. Y podríamos tener todo esto, dijo, y podríamos tenerlo todo. Y cada día lo hacemos más imposible. No, no podemos. Bueno,
Tienes que darte cuenta, bueno, en fin, me doy cuenta, dijo la muchacha. ¿No podríamos callarnos un poco? Se sentaron a la mesa y la muchacha miró las colinas en el lado seco del valle y el hombre la miró a ella y miró la mesa. Tienes que darte cuenta, dijo, que no quiero que lo hagas si tú no quieres. Estoy perfectamente dispuesto a dar el paso si algo significa para ti. No significa nada para ti. Hallaríamos manera. Claro que significa, pero no quiero a nadie más que a ti. No quiero que nadie se interponga. La mujer salió de la cortina con dos tarros de cerveza y los puso húmedos en los portavasos de fieltro. El tren llega en 5 minutos, dijo. La muchacha dirigió a la mujer una vívida sonrisa de agradecimiento. Iré llevando las maletas al otro lado de la estación, dijo el hombre. Ella le sonrió. De acuerdo, ven luego a que terminemos la cerveza. Él recogió las dos pesadas maletas y las llevó, rodeando la estación hasta las otras vías. Miró a la distancia, pero no vio el tren. De regreso cruzó por el bar, donde la gente en espera del tren se hallaba bebiendo. Tomó un anís en la barra y miró a la gente. Todos esperaban razonablemente el tren. Salió atravesando la cortina de cuentas. La muchacha estaba sentada y le sonrió. ¿Te sientes mejor? Preguntó él. Me siento muy bien, dijo ella. No me pasa nada. Me siento muy bien. Muy bien, con esta lectura, como he hecho otras veces, le paso el micrófono a Vivi. Gracias, Trini. Bueno, buenos días a todos. Em, Como es habitual, lo voy a ubicar en su fecha de publicación. Este cuento fue publicado en primer lugar en el año 1927 en una revista que se llamaba Transition y luego en un libro de cuentos, en la segunda publicación en realidad de cuentos de Hemingway, que se llamaba Hombres sin Mujeres, con lo cual claramente el título del volumen da pistas sobre el sentido del cuento, ¿no? De colinas como elefantes blancos. Y no quiero dejar de recordar en el día de hoy a un maravilloso escritor que nos acaba de dejar después de haberlo dado todo, que es Mario Vargas Llosa, pero por un lado, justamente porque es muy reciente, un premio Nobel, miembro de la Academia de Lengua de Francia, es un hombre reconocido en todo el mundo, que incursionó en la literatura, incursionó en la política y ganó el premio Nobel muy joven, con La ciudad y los perros, o sea, era un niño prácticamente, tenía veintitantos años cuando fue seleccionado y después siguió escribiendo. Tiene detractores también, ¿no? Algunos dicen que es muy complicado, pero bueno, la pluma de Vargas Llosa no se puede negar y su presencia menos, ¿no? Y lo traigo, además de por los motivos que tienen sentido, porque este cuento está escrito con la estructura de la punta del iceberg, ¿no? De la teoría del iceberg, donde se dice, se explica que se cuenta solo una muy pequeña parte, la que emerge del agua, y todo lo demás queda un poco en manos de los lectores. Y esta teoría se atribuye en general a Ernest Hemingway. Y Vargas Llosa no niega que haya sido uno de los más eximios maestros en el desarrollo de esta teoría. Es más, él sugería escribir un cuento o una narrativa y reducirla al 80% de lo que se había escrito. O sea, hacer como una limpieza que quedara solo lo esencial para que el lector pudiera imaginar, entrar. Pero una de las cosas que nos aclara Vargas Llosa en un artículo publicado hace muchos años, que este formato, esta estructura, aparece ya en novelas de caballería de la época medieval. Entonces, qué interesante para nosotros que vivimos transitando por la literatura, ¿no? Aclarar a veces algunas confusiones que circulan, pero no quitarle, por supuesto, mérito a Hemingway. Y es interesante también saber que este cuento, cuando fue enviado a las editoriales,
fue absolutamente rechazado, porque en sus inicios los editores no les quedaba claro qué quería decir. Es críptico, hay como que meterse, ¿no? Ahí adentro uno se siente más que nunca buceando entre palabras, tratando de entender. Hay que buscar un poco de ayuda entre los críticos y los que saben también para que nos aclaren, pero este bendito elefante blanco, eh, que el título, uno dice, colinas como elefantes blancos, uno se imagina algo bucólico, impactante, un paisaje, algo más romántico. Y desgraciadamente está hablando de algo muy oscuro, muy negativo, que se interpone entre esta pareja como es la posibilidad de un aborto. Entonces, eh, no sé, creo que no hay palabras para calificar, para describir, para detallar lo que es la eximia pluma de Hemingway y después con los años, cuando se empezó a entender, cuando además imaginémonos si hoy el aborto continúa teniendo defensores y detractores, en aquella época era directamente peligrosísimo, ¿no? Y también creo que se me ocurre pensar que lo escribió así para que no quedara tan claro a qué se estaba refiriendo. Eh, y realmente encontrarnos con esta estructura a los lectores nos pone en una situación de ambigüedad, de deseo de saber, de meternos en esa escena entre los dos personajes para que un poco nos expliquen un poco más de qué pasa. Y también está la estructura o la imagen del elefante blanco que la retomaré más adelante porque tiene muchas significaciones y también nos puede aportar al sentido del cuento. Así que bueno, básicamente vaya nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo a Mario Vargas Llosa, que tanto nos ha legado y al que sugiero que lean y relean porque se aprende mucho, tanto por los temas como por la forma en que los aborda, prolífico y diverso. Sí, cuando uno lee sus libros, a veces parece que está leyendo a otro autor, por la capacidad de escribir un policial o escribir una intriga política o una historia de alguien que está muy solo, y bueno, y saber como siempre que los grandes tienen sus puntos de contacto, son inspiradores y se complementan y se acompañan a lo largo de sus vidas, se hayan encontrado o no. Así que gracias, le doy la palabra a Ceci. Gracias Trini, gracias Vivi. La verdad que yo leí el cuento y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Principiante, me fui a cero. Así que tuve que buscar, por supuesto, en internet, miré qué me hacía sentido en realidad. Eso es lo más importante al lector, y qué les hace sentido de lo que ustedes buscan, porque este autor, para mí, yo leí y dije, no sabía qué estaba leyendo, sabía que hay un fondo, pero no sabía qué. Y me fui directo al análisis psicológico, la mujer y el hombre, que aquí están muy bien clasificados. La incertidumbre y sumisión. Al principio ella parecía sumisa, sabe bien con agua, totalmente sumisa. Después dice un poco una sumisión, yo no me importo. Después ella vuelve a decir, me siento muy bien. Hay un sube y baja de emociones, de incertidumbre, de se somete, no se somete. La verdad que esto yo lo busqué, no lo pude detectar rápidamente a mi poca y bajísima experiencia. Después dependencia emocional, ella busca la aprobación del hombre. ¿Volverás a quererme? Ay, qué penita me dio esa parte. Pero al final parece darse cuenta de que su relación está fracturada, porque si le pregunta eso, el autor nos quiere decir algo bastante profundo. Y el hombre, hay un egoísmo y manipulación. No quiero que lo hagas si no quieres. Pero el no ante el verbo hacer le está diciendo para evadir responsabilidad, pero la presiona sutilmente. También busqué otra parte que decía algo de él muy interesante. Él dice, donde lo no dicho es tan importante como lo explícito.
La narrativa es minimalista, con diálogos cortos y descripciones escasas, pero cargada de significado. Todo esto yo hice trampa porque tuve que buscar, porque realmente para mí era un cuento difícil. Así que con esto le doy la palabra a Trini. Adelante. Ay, me hace mucha gracia tu reacción, porque créeme que es la reacción de la mayor parte de los lectores con este cuento. Y como lo dices tú, cuando uno lo lee al principio, dice, no, aquí, esta es una trampa literaria. ¿Quién es este Hemingway del que he oído hablar tanto y me encuentro con este cuento? Las novelas que él tiene, tan reconocidas por el mundo, abordan una narrativa mucho más rica, quizás, ¿no? Pero no deja de presentarnos la idea que nos mostró Vivi, que es muy interesante. Y por lo mismo que quiero terminar con Vargas Llosa, me encanta que hayas tomado el tema, porque le debemos un honrar a Mario Vargas Llosa, que le ha aportado tanto a la literatura del mundo. Yo sí, reconozco su fortaleza, ¿no? Como escritor, pero también la influencia de este autor, Hemingway, como también de Faulkner. Ellos dos resonaron en la literatura de lo real maravilloso, no cabe duda. Y gracias a ellos iniciaron su camino propio, ¿no? Pero en este caso, ¿qué pasa con colinas como elefantes blancos? Efectivamente es un diálogo, ¿no? Que se produce entre estos dos amantes que están viajando por una España que es más bien reseca, ¿no? Donde tienen que esperar entre 35 y 40 minutos. Y se produce entonces una conversación tensa entre los dos, molesta, pareciera ser, en el que uno le manifiesta al otro su impresión sobre lo que van a hacer. Y entonces muchos lectores, de hecho, no llegan a la conclusión de lo que están hablando es sobre un aborto. Para muchos es una sorpresa este tema. Sin embargo, estamos aquí frente también a dos personajes que pertenecen a mundos culturales distintos. Nos encontramos con un viajero por el mundo, como es este personaje del que no se habla más que como el norteamericano, y con una muchacha que posiblemente es española o tal vez norteamericana, pero en fin, de ella se dice la muchacha, nada más. Y efectivamente tenían un amorío y ella, ante la novedad que está esperando un niño, pareciéramos los lectores captar que ella sí quiere a ese niño. Pero para este hombre mundano, corredor del mundo, la llegada de un niño significa un estorbo, no solo en la relación de ellos dos, sino en la vida de él. Entonces, por supuesto que él la incita, la motiva a que vayan juntos a realizar esa operación. Y eso para él significa algo obvio, nunca lo duda. Su camino tiene que ser libertino, porque si no, un niño le va a entorpecer el camino y trata de convencer a la chiquilla, que a ella también. Pareciera no ser una relación muy duradera. Sin embargo, ella, como lo dijiste tú, Ceci, se muestra sumisa ante la decisión que ha tomado él por los dos. Es increíble cómo, de nuevo, lo que mencionó Vivi, de que este hombre este cuento lo pudo haber escrito en tantas más páginas. Sin embargo, el experimento que él hace con sus cuentos es deshacerse del 80% de esas páginas y quedarse simplemente con el esqueleto del cuento. Y los lectores estamos obligados a llenar nuevamente con nuestra experiencia de lectura y de conocimiento lo que creemos interpretar con lo que él no nos dice. Entonces es un desafío para el lector y una novedad impresionante. Después, o más bien, antes de pasarle nuevamente, si me puedes dar la posibilidad de compartir Sí, este está listo. texto, Adelante. ya, porque quiero mostrarles lo que planteó
lo que planteó Vivi. Miren bien, ¿no? Hemos hablado tanto de este experimento que es el iceberg, ¿no? Que aparece allí. Porque tal como aparece en esta figura, como verán ustedes, la realidad que nosotros vemos, que aparece en la superficie, es muy chiquitita. Sin embargo, lo que guarda ese cuerpo abajo de lo que le pertenece también al iceberg es mucho más grande y además muy significativo. Y en la medida en que vamos avanzando en el cuento, mucha información de la que está aquí abajo va apareciendo en la superficie y juntándose con lo que nosotros sabíamos para tomar significado. Entonces, eso de lo que no hablan, que es una elipsis literaria, que es el aborto en este caso, va tomando cuerpo y realidad en la conversación y los lectores nos damos cuenta que los dos se están encaminando a un aborto. Después yo sigo, pero quiero pasarle la palabra a Viviana. Sí, justamente la única palabra que de alguna manera sugiere es la que vos mencionaste, operación, ¿no? Y hay una frase que es tremendamente cruel porque hace como un reduccionismo de esta situación, cuando él le dice, yo iré contigo y estaré contigo todo el tiempo, solo dejan que entre el aire y luego todo es perfectamente natural. A mí esa frase me impactó emocionalmente por la frialdad con que él lo describe y qué es natural, lo que es natural para él, ¿no? Y hoy que está tan presente el concepto de empatía y se menciona tanto, acá de parte de él parece haber cero empatía con lo que está viviendo. Todo está puesto como en condicional, ¿no? Es decir, tampoco uno podría afirmar directamente que el bebé está, pero por algo ella trae la mención, ¿no? A las colinas como elefantes blancos. Por algo mirar el paisaje le inspira eso. Y cuando uno empieza también o sea, Ceci hablaba de investigar como si no estuviera bien. Yo creo que uno tiene que investigar porque uno no puede conocer a todos los autores en profundidad. Conoce porque ha leído textos de ellos, pero no en profundidad. Y además un cuento como este presenta tantos desafíos que yo creo que a mí por lo menos no me alcanza mi capacidad de comprensión literaria como para no avanzar en la búsqueda de otros que saben mucho más que uno, ¿no? Porque hasta el Ebro, este río que se menciona en un comienzo, nos está hablando de dos posiciones antagónicas, ¿no? Una orilla que es más fértil, que hay sombra, y una orilla que es estéril, donde no crece nada. Y acá estamos también hablando de la vida, que sería ese posible bebé, y estamos hablando de la esterilidad, de la pérdida, de la muerte. Entonces, ya en el primer párrafo, nos está posicionando. Pero claro, los lectores desprevenimos no lo descubrimos de entrada, tenemos que profundizar. Y yo decía que me iba a referir al elefante porque el elefante tiene infinidad de acepciones y de simbolismos. Muchas veces se dice que cuando en una pareja se ha instalado un elefante, es porque hay un distanciamiento, hay algo que puede llevar a la ruptura, y este es el símbolo tal vez más claro y visual, ¿no? Y evidente. Pero también se cuenta que en Tailandia, el emperador, el mandamás, enviaba un elefante blanco a sus enemigos. Y esto no era un regalo de reconocimiento, sino que era una carga, porque los elefantes blancos son pocos los que existen en el mundo, son una pieza exótica, requieren tratamientos muy especiales,
una alimentación muy especial. Entonces, regalarle a alguien un elefante blanco era entregarle un peso, un compromiso, y como además había sido enviado por el poder, no podía dejarlo morir. Y yo creo que todo esto se hace, que yo voy contando ahora, que uno dice, bueno, Tailandia, el elefante blanco, el poder en Tailandia, pero si uno lo lleva al plano de la historia, el elefante blanco, el bebé, iba a significar en gran medida el fin de esa relación, que a mí me encantan las sutilezas que usa, porque él no hace, Hemingway no hace grandes referencias, pero dice las maletas cargadas de tarjetas o de símbolos de hoteles en los que habían pasado la noche. ¿No? Como que el vínculo de la pareja estaba construido sobre compartir la noche, parecería, podríamos afirmar casi que estaba basado en la pasión, en el encuentro, en lo pasatista, en lo superficial. Y claro, si la relación era así, yo pensaba, parece una relación líquida, ¿no? De estas que fluyen, que son un poco un toco y me voy, y que bueno, cuando las cosas se complican y se ponen serias, cada uno por su lado, ¿no? Y esto es lo que parece como anunciar sutilmente, como decíamos, sin decirlo con absoluta claridad, a lo largo de toda la historia. Es decir, la llegada de un bebé necesariamente exigiría afincarse en un lugar, pensar en cómo alimentarlo, proveerlo de lo esencial, y si se continuaba una escuela, es decir, todo lo que significa formar una familia. Cosa que evidentemente no estaba, al menos en la cabeza del estadounidense, ¿no? Del norteamericano, como lo menciona. En ella parece haber dudas, pero es tal la dependencia que tiene con él y el miedo a perderlo que duda, que titubea. Y también hay un símbolo que me impresionó, porque en un momento me pregunté qué es esto, lo imaginé una cosa, el tema de hay una cortina que separa y que en un momento él la mira desde atrás de la cortina, y bueno, esa cortina es un poco el símbolo de lo que se está interponiendo. Ya no son los dos amantes despreocupados, felices, que andan paseando, ¿no? Y cambiando de hotel en hotel y conociendo nuevas ciudades y nuevos lugares. Son una pareja en la que aparece un peso, una demanda, un compromiso. Y los más sutiles, y esto lo voy a mencionar para hacerle un poco de homenaje a los que uno investiga, ¿no? Porque si no es como dejarlos callados. Hay hasta quien dice, y por eso tomo la idea de que decía Trini de que Jean, la chica, podía llegar a ser española, que ella era creyente, cosa que le suma un tema más a la decisión, y que las sartas de esa cortina, ¿no? Los hilos de esa cortina podían estar haciendo pensar en un rosario. Fíjense, cuando alguien se pone a indagar y a buscar las cosas que se le ocurren, yo le saco el sombrero a los que han analizado este cuento, porque son los que nos han ayudado a pensar, a compartir, e invito a nuestras lectoras que lo lean, que nos compartan. Seguramente a Elda Odicio se le van a ocurrir otros símbolos. Nuestra lectora continua. Bueno, dejo la puerta abierta porque tenemos miles de cosas, y le paso la posta a Ceci. Gracias, sí, aquí había que investigar, mirar, revisar qué otros habían dicho. Por ejemplo, mecanismo de defensas en la parte psicológica, negación. Ambos evitan nombrar el aborto directamente y hablan, entre comillas, operación sencilla. La proyección. El hombre proyecta su deseo de libertad y le dice a ella, después todos fueron tan felices. Generaliza para validar su postura, como que todo va a ser como antes. La racionalización. G justifica su posible decisión con diciendo, abre comillas, yo no me importo, una forma de autodesprecio para evitar confrontar su dolor real. La represión, el final, me siento muy bien. Sugiere que Jig reprime sus emociones para sobrevivir a la situación y aparentemente da luces que se hizo, ¿cierto? Y también habla de que
Hemingway no escribe sobre el aborto, como dicen mis amigas acá, lo rodea, lo insinúa y lo pone en el aire. Por eso yo cuando leí, jamás asemejé esto si no me meto a investigar. Ese silencio habla más fuerte que cualquier palabra y la verdad no dicha que late baje cada gesto y cada mirada. En realidad, magistral, como con pocas palabras se puede mostrar el alma de una persona, como lo hace acá el autor. La verdad que genial, Trini, me encantó, pero súper difícil. No sé si se te queda algo más en el tintero. Sí, quiero volver a mostrar una imagen a propósito de de el elefante blanco del que habló. Sí, mostrarles esta imagen que es también muy decidora, ¿no? Fíjense allí, pudiera ser esta el panorama que ve Jim, tiene razón que hay nombre de ella, pero no sabía ese concepto del que hablan algunas culturas que puede ser un distanciamiento entre dos parejas, nunca lo había oído, pero este cuento resulta ser tremendamente rico, a pesar de lo minimalista que es. Hemingway nos deja el esqueleto, entonces uno dice, ¿cómo puede ser esto rico? Sin embargo, lo es en lo formal y en el fondo. ¿Por qué? Porque primero que nada está lleno de metáforas. Ya ves, ya vieron los elefantes, las colinas indicando justamente un embarazo, ¿no? La infertilidad o la fertilidad por la zona en la que están. Fíjense en el lugar donde se encuentran, están en una estación de trenes. Eso simboliza mucho, son justamente los que llegan y los que se van. No sabemos en qué va a terminar esto. Posiblemente, no hay duda, ¿no? Tampoco no sabemos qué decisión va a tomar uno y el otro. A lo que tú te referiste, Ceci, es muy rico también, ¿no? Cuando ella dice, yo no soy nadie, yo no valgo nada, refiriéndose también a la posición de la mujer en esa época, ¿no? Aquí el que toma la decisión eres tú, así que hagamos lo que tú dices. ¿Qué? ¡Qué terrible! Pero y en la forma, qué riqueza. Primero que nada, reducir un cuento a un 20%, que es lo fundamental para que el lector quede atrapado en la duda de qué es lo que nos quiere transmitir este autor. Pero a través de la elipsis, ¿no? Que tú muy bien la resumiste, Ceci, al final. No se dice lo esencial, pero se sugiere. Y entonces llegamos a la idea que es un aborto. Y por otro lado, está también la repetición de frases. Es magnífica. Todo el tiempo se van repitiendo a lo largo del cuento colinas como elefantes blancos. Hay una permanente reiteración del tema. Y por otro lado, se dice algo que también es muy significativo. Voy a la... Espérenme un minutito porque lo leí y me pareció riquísimo, porque dice así, ¿no? Las posibilidades de solución se tornan lejanas, pero sí se producen cambios en los personajes. Hay una evolución evidente en la muchacha. Por fin ella ha tomado el control emocional de la situación. Jake expresa, y en forma muy torpe, ¿no? ¿Quieres Sí, callarte, sí. por favor? ¡Wow! Con relación al significado del título, también es importante reconocer algo que también leí entre los comentarios que hacen, ¿no? El título sugiere que los problemas de decisiones son imposibles de ignorar. Se Claro. trata también de una expresión que reciben las posesiones que aportan menos beneficios que Exacto. lo que cuesta mantenerlas. Elefante blanco se refieren a que en una propiedad que no aporta nada, en especial al dueño, sino que más bien lo perjudica completamente, convirtiéndose este terreno en un estorbo. Y es justamente lo que sucede en este cuento, ¿no? Hemingway es un genio.
A mí, la verdad que me sorprendió la primera vez que lo leí, me pasó lo mismo que a ti, Ceci, y lo que le puede pasar a muchos lectores. Sin Todos, embargo, entiendo por qué en los tiempos en que se publicó le rechazaron los editores esto, porque no respondía a una lectura lineal tradicional. Y entonces este experimento no fue aceptado porque los lectores no lo iban a entender. No, maravilloso el experimento, porque es un experimento literario, que creo que entre las tres lo hemos tratado de descifrar mejor, ¿no? Muy bien, yo también cierro con esta participación y parece que Vivi quiere decir algo más. sí, que yo pensaba que en medio de tan poco detalle, sí nos deja muy en claro que la acción transcurre durante 35 minutos en una estación de tren, porque dice el tren vendría en tanto tiempo y después faltaban 5 minutos. Y pensaba que muchas veces los temas más profundos, más graves, más complicados, se tratan en los tiempos muertos, es decir, en esos tiempos de espera que uno a veces no sabe con qué llenar, pero que la ansiedad, el deseo de darlo a conocer, o sea, hasta ahí es magistral, El rumeo, hasta dónde lo ambienta, claro. ¿no? Y cómo nos da el dato del tiempo para que nos imaginemos una pareja durante 35 minutos elucubrando sobre la temática de decidir si seguir adelante con un embarazo o si interrumpirlo. O sea, pero la palabra genio le queda chico. Y una cosa más, ¿no? Buenísimo. Rompiendo el tiempo. Pero hoy día, qué importante resulta ser este cuento, ¿no? Porque de alguna manera el aborto podría significar felicidad por un tiempo. Sí, Sin embargo, aquí se asocia más bien a la infelicidad, ¿no? exacto. Tema que hoy día está tan conversado a propósito de la falta de, o la falta de natalidad en Chile, ¿no? Bueno, sí, cerremos entonces y esperemos buenos comentarios de nuestros radioescuchas. Gracias, chiquillas. Un abrazo para ustedes Gracias. y para Muchas, todos. muchas gracias por Muchas el cuento. A los radioescuchas, suscríbanse, manden el cuento, aprieten el botón suscribirse en el teléfono, busquen Yo Soy Digital Chile y le deseamos a Trino hoy día un buen comienzo de clases en la Universidad Católica y no es tan tarde para inscribirse, se pueden inscribir exactamente igual, nos piden el link o llaman a Sonia Díaz también directo para inscribirse y que le vaya súper, súper bien a la Trini. Muchas gracias, Buen chiquillas. curso. Así lo espero. Un abrazo. Besito, chao, chao.